Listo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bueno, ¿cómo están? Dios quiera que estén todos bien. Primero queríamos, por lo menos estar 5 o 10 minutos, me comenten un poco el tema. ¿Cuántos son los que han podido ver la película? Hagamos así, si pueden, levanten la mano los que han visto la película. A ver si están por allí. No sé, de los conectados. ¿Alguien la ha visto la película? La hermana Jadilla, muy bien. ¿Alguien más también la ha visto? Salam alaikum. Salam alaikum. La película, inshallah. Sí, sí, ya la vi. Ajá. ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Tienen preguntas acerca de ella? ¿La vieron en la Musalda? Ujú. Bien. ¿Le han generado alguna pregunta? ¿La película le surgió alguna pregunta? Bueno, hay tres que levantaron la mano. Esperen que voy a mirar. Ah, Sara, Sofía Vivas y... ¿Quién más levanta la mano? El Seyyed Hussein. Puede ser que la vieron, está muy bien. Está bien. ¿Y tienen alguna pregunta respecto a la película? Entonces, las que preguntaron acerca del sunismo, shiismo, las diferencias. Y bueno, en la película se trata con bastante detalle la cuestión del año del elefante, que es el año del nacimiento del profeta, que eso no lo hemos tratado en la clase, lo hemos pasado de forma más rápida. Y sí, Sheikh, salam alaikum, perdón. O sea, al bueno, final no logré descargar la aplicación, así que la vi en persa. De lo poco a ajá, intermedio que entiendo en el persa, no me surgió ninguna, no tengo ninguna pregunta, pero si usted quiere obviamente comentarla, bienvenísimo, porque toda así, un persa excelente no tengo, entonces toda no la entendí. La claro. entendí entre la cuarta y la mitad, digamos. Ujú. Claro, es una lástima que no haya podido bajar los subtítulos, estaban en el archivo, pero bueno, hay que pedir en la próxima vez, si Dios quiere, habría que tal vez pegar los subtítulos para que sea más fácil para los que no puedan abrir el Hermanos, programa. pero disculpe, Shay, en YouTube se encuentra, yo la busqué por YouTube y está, ahí sí estás con subtítulo en español. Búsquenla con el mismo nombre y la van a encontrar. Claro, yo lo que no sé si tienen, porque a veces los subtítulos que hay en YouTube es, por ejemplo, hay alguien que hago los subtítulos en inglés y lo único que hizo es pasarlo por Google Translate. Entonces a veces hay momentos que no lo sé exactamente igual. Nunca no la vi la película en YouTube, pero bueno, me ha pasado más de una vez que he visto una película y dice subtítulos castellanos y en realidad lo único que es que mismo YouTube en realidad tiene esa opción, es como un subtítulo casi que simultáneo, una especie de algoritmo que tiene. Y a veces las traducciones son una cosa como incomprensible. No sé si alguien la ha visto la película en YouTube, yo no la he visto, pero tengo entendido que antes era bastante mala la traducción, no se entendía nada en YouTube. Títulos que les mandé en el Drive que les pasé ahí, eso lo traduje yo, le dije yo con mucho detenimiento y esfuerzo para que se entienda bien, pero bueno, inshallah, si en algún momento aprende, la hermana Jadicha creo que no había podido abrirlo con los subtítulos aparte, pero bueno, eso depende ya más de ustedes que de mí, yo no puedo tampoco eh, estar en esas partes. Bueno, respecto a la película, como le decía antes, bueno, está muy tratado el tema del año del elefante, que es el año del nacimiento del profeta.
están muy bien retratadas también la personalidad de Abdul Muttalib y también de Abu Talib, que son bueno, el abuelo y el tío del profeta, como pueden verlo en la película. Las personalidades también de los enemigos del profeta, como es Abu Lahab, y el mismo Abu Sufyan también, Abu Lahab, que es el tío, y bueno, Abu Sufyan y la esposa de él, digamos, que están en una sura, como bien saben, Abu Lahab con su esposa. Los dos son de los pocos personas que están nombradas en el Corán de forma directa, pero en el caso de Abu Lahab para maldecirlos, ¿no? Para él y su esposa, porque realmente era un papel muy negativo. Bueno, en la película muestra muy bien que el fruto de eso tenía que ver principalmente con la envidia y con el rencor, y bueno, eso es lo que lo llevó un poco a esa condición de oposición tan acérrima que tenía con el profeta. Abu Sufyan, bueno, también está eh, muy bien el papel que le han hecho en la película. Bueno, no sé, no hay, hay distintos acontecimientos, hay algunos que son más fundados en hadices directos, hay otras que son más interpretaciones en la película. Por ejemplo, los acontecimientos de lo que pasa cuando está en el mar, que es la última parte de la película. Hay mucho que es interpretación del autor, pero es realmente como son en realidad innumerables en realidad los eh, milagros también que tuvo el profeta en Corán y en cuanto a la elocuencia y un montón de otras cosas, sino que también tenía milagros como el resto de muchos de los otros profetas. Lo que pasa es que por ahí no eran tan esenciales al mensaje. O sea, para nosotros la importancia y lo que hace también la perdurabilidad o la eternidad del mensaje del Islam tiene que ver con el Corán y con del conocimiento y de adquirir el conocimiento, de comprender las cosas de una perspectiva casi que podemos decir científica, al mismo tiempo que también eh, con fe y con conciencia de lo que es la realidad de Dios, digamos, básicamente de algo. Bueno, inshallah, los que no la vieron, véanla, porque yo probablemente ponga una de las preguntas del examen tengan que ver con la película. Vamos a tratar de que no sea difícil, pero vamos a poner unas preguntas del examen a la película, así que véanla, inshallah. Bueno, entonces nos tocaba la clase de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla que tenemos aquí. Un segundito. Bueno, nos tocaba hablar un poco del tema de la revelación. Habíamos dicho, justamente en la clase anterior, habíamos hablado del comienzo de la revelación, del día del Besat, como habíamos dicho antes, el día que se le dijo al profeta justamente Iqra, lee en el nombre de Dios, Bismi Rabbikal. Entonces es una de las primeras aleyas que se le revelan al profeta Muhammad, estando allí en retiro en la cueva de Hera. Y bueno, en el libro, en el librito que tienen, allí hace algunas preguntas, ¿no? Respecto a esta cuestión de la revelación, en qué consiste, qué es lo que básicamente aconteció, porque, por ejemplo, hay algunos, obviamente, opositores al Islam, en general occidentales, cristianos, aunque la mayoría de las veces hay que decirlo, judíos, o bueno, otra gente directamente, gente atea y demás, que está en contra de todas las religiones, que, por ejemplo, solían decir cosas contrarias. Por ejemplo, decían que en realidad el profeta Muhammad uno puede encontrar incluso en algunos libros de orientalistas que en realidad el profeta había aprendido de distintas personas lo que después expresa el Corán, eh, pero que simplemente lo había hecho como que dado otro significado, digamos, o hecho algunas correcciones, y bueno. Eh, Eso es
por muchos motivos es algo que no es sostenible, porque el Corán es un libro que fue revelado durante los 23 años de la misión profética, y una de las características que lo caracterizan como o el milagro que es que, por ejemplo, en esos 23 años no hay contradicciones, hay, se citan distintas partes, se autocitan, digamos, el Corán, hacen mención a distintas partes del mismo libro con una coherencia y con una lógica interna muy fuerte. Por otro lado, con la cuestión de la elocuencia, que nosotros que no hablamos árabe no lo podemos captar también. Hay un montón de características que tienen que ver con el Corán en sí que lo hacen eh, imposible de refutar, o es muy difícil que alguien pueda mostrar argumentos claros que sean válidos para refutar el Corán. El mismo Corán, como bien saben, en alguna de sus aleyas eh, hace como una especie de desafío a aquellos que lo desmienten, pero aunque sea una sola aleya, tenga el mismo significado y el mismo nivel de profundidad y de belleza que tiene el Corán. Es una aleya, aunque sea una sola aleya, y se dice que hay distintos poetas de distintas épocas han intentado eso y no han tenido ningún tipo de éxito. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, obviamente esa riqueza se percibe principalmente en el árabe, ¿no? Pero algunas de las características, por ejemplo, la cuestión de la polisemia, es decir, que tiene muchos significados, muchos niveles de significados, y al mismo tiempo la combinación de palabras tiene como una sonoridad que lo hace siempre como no solo agradable, sino que también genera distintos tipos de sentimientos, de sensaciones, y al mismo tiempo tiene muy profundos, y por otro lo que es propiamente la ley divina, la jurisprudencia, habla de historia también por momentos, habla de sociología, de economía, es un compendio de distintas ciencias y conocimientos, y todo de alguna forma expresado de forma armónica, sin contradicciones, con lo cual es muy, muy difícil de considerar que una persona pueda de alguna forma haber inventado este libro, y encima, como sabemos bien, el profeta era iletrado, o sea, era una persona que no sabía leer y escribir, y considerar que alguien que es iletrado pueda generar un libro de esa belleza y esa capacidad, digamos, eh, es bastante difícil de sostener a nivel con una argumentación. Entonces es un poco para aquellos que les interese, obviamente hay que tratar de estudiar el Corán en la mayor profundidad posible, y no quedándose simplemente con la traducción, sino también tratar de ir un poquito más allá, buscar distintas traducciones, idioma, buscarlo en algún otro idioma, y también, bueno, lo más importante es tratar de ir comprendiendo a poquito lo que es en el árabe mismo, y también, bueno, el efecto que tiene la recitación en su idioma original, como decíamos antes. Pero bueno, ¿qué es la revelación? Teníamos diciendo, dice aquí el texto, el PowerPoint. La revelación es un tipo de comunicación, o eh, un tipo de información, vamos a decir, que no es posible de obtener simplemente a través de el razonamiento, o de ver con justamente con eso, con la inteligencia y la deducción y la argumentación, sino que
vienen desde otro lado, digamos. Hay distintas acepciones de lo que es la revelación, básicamente, incluso en el Corán habla de distintos significados que tiene el wahi, es en árabe, escritura, mensaje, eh, también es una guía, una inspiración. Bueno, tiene distintos significados la palabra wahi en árabe, que se traduce normalmente como revelación, pero podemos decir que básicamente es una comunicación eh, oculta, o sea, que viene desde un lugar oculto de lo que es la guía divina, eh, que se nos hace evidente, o sea, de algo que no existía, por eso revelar, ¿no? Algo que proviene de Dios y se revela a las personas, se revela a la humanidad, en este caso a través del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, obviamente el arcángel Jibrail o Gabriel, el ángel Gabriel, y a través de él, a través del profeta. Y bueno, tiene la característica esta que decíamos antes, como que no es un tipo de conocimiento que no es posible obtener a través de ninguna ciencia o aprendizaje. Es un tipo de conocimiento extraordinario y que no es muy difícil, o sea, no se puede obtener de otro modo. En el momento al profeta lo querían catalogar de loco, de poseso, por ejemplo, pero normalmente los posesos, por ejemplo, o en realidad siempre, por ahí cada tanto dicen algunas cosas coherentes, pero el 90% son incoherencias. Y por otro lado, eh, tienen estados violentos en general, o en casos no, tienen un deterioro físico bastante importante, la gente que tiene como una especie de posesión o demás. Y el hecho de que que se haya mantenido siempre esta lógica interna que tiene la revelación, y más es como que considerarlo como la obra de un poseso, eh, comprendido, comprendidos siglos y siglos después, por ejemplo, la cuestión de las distintas etapas del feto. Por ejemplo, hay unas suras que hablan de distintas constelaciones que en ese momento no habían sido descubiertas. Eh, Hay un montón de datos, básicamente, en el Corán que lo caracterizan justamente como eso, como un conocimiento que proviene de un lugar que no es la mente de un ser humano individual, sino que proviene de un lugar eh, mucho más elevado y con una profundidad mucho más elevada que lo que pueda tener cualquier ser humano. Eh, bueno, cuando el profeta comienza su misión, primero Dios lo, le ordena a difundir ese mensaje, pero él lo hace primero en un número muy reducido de personas, como bien saben, primero a su esposa Jadilla, después a su sobrino, o en realidad al mismo tiempo conocer a Jadilla y a su sobrino, el Imam Ali, y de a poquito a algunos otros personas que se van volviendo algunos de sus compañeros, digamos. Pero los primeros años de la revelación normalmente se la conoce como la revelación o la misión a un grupo reducido de personas. Él primero intenta con su familia, digamos, invita a todos como bien saben, a una especie de banquete y después del banquete el único que se levanta y le dice que lo va a seguir y que le creía en ese momento fue el Imam Ali, que era muy chico en ese momento, era simplemente era un joven de apenas 10 12 años, pero el resto
la gran mayoría, excepto podemos decir Abu Talib, que siempre mantuvo su fe en secreto. El resto lo denegaron, lamentablemente. Aunque de a poquito fueron algunos, fueron de alguna forma aceptando la fe. Eh, la cuestión de se fue, todas las leyes ya se fueron revelando de forma gradual. La cuestión de la oración está entre ellas. eh, bueno, como decía antes, la cuestión, la oración fue el primer tipo de acto obligatorio que se le revela al profeta el primer tipo de, vamos a decir, de práctica eh, que responde de forma completa a la nueva revelación, es decir, al Islam y a la Sharia del Islam. Había otros profetas, como bien saben, también se prosternaban, incluso el mismo Jesús en la misma Biblia dice que se prosternaba ante Dios. Uno si conocen, no sé si algunos de ustedes han visto alguna vez rezar a los judíos, también hacen inclinaciones como rukú y rezan parados y hacen rukú, hacen como una cantidad de rukú importante y también recitan partes de sus libros, algo de la Torá, digamos. eh, Incluso tienen súplicas, es muy similar, pero lo único es que ellos rezan parados y como muchos hacen esa especie de rukú o inclinaciones, reverencias leves. En el caso de los cristianos, como saben, también está buena cuestión de tanto de rezar de rodillas, pero también hay prosternaciones en algunas de las oraciones. Eso lo pueden ver entre muchos, entre los sacerdotes, pero bueno, antiguamente era algo más común que la gente se prosterne ante a Dios, incluso entre los cristianos. Eh, bueno, esto bueno, no tiene nada que ver. Respecto a la invitación familiar, como les decíamos antes, eh, es también la primera vez en la que el profeta nombra a Ali como su sucesor. Como bien saben, en esta reunión, el profeta dice algo así como que les tengo un mensaje o les he traído unas buenas nuevas de algo que eh, vale más que todas las riquezas del cielo y de la tierra. Y bueno, y después les comenta la cuestión de la revelación, los invita al Tauhid, como bien saben, lo primero que hace, les dice que no hay más Dios excepto Dios, que es un solo Dios, la ilaha illallah, y les dice que deben abandonar eh, la adoración de ídolos, que eso los iba a llevar a la perdición. Y bueno, como les decía antes, la gente, la mayoría de sus familiares, lamentablemente, por tener este interés que es más bien de orden material que espiritual con respecto a la Kaaba y a la Meca, porque como bien saben, uno de los principales motivos por los que eh, la Kaaba tenía todos estos ídolos que tenía dentro, tenía que ver justamente por esta cuestión de atraer más y más gente y que sea un lugar más que convoque a más personas eh, de distintas creencias, regiones, etcétera. Es un poco lo que pasa hoy día también con esta especie de nuevo sincretismo que, como le decíamos la otra vez, la gente hoy día adora o hace una práctica de yoga y es vegetariana por el otro lado, porque supuestamente es una cosa que tiene que ver con el karma o no karma, y por el otro reza a la Virgen, y por el otro eh, le prende un saumerio a no sé quién, y el día de Año Nuevo le tira flores a Yemanjá o no sé qué, a la diosa del mar, y el día de no sé cuánto, eh, bueno, toda una mezcla de cosas que tiene que ver con una especie de religión que no es en realidad una religión, sino que es más bien un- una forma de pseudo espiritualidad que tiene como eje el consumo y tiene como eje principal eh, el querer adaptar
distintas cosas desde eh, sin ningún tipo de, no tiene que haber nunca conflicto ni contradicción, porque justamente cuanto más suma mejor, porque implica también que sea un público mayor, en vez de ser de grupo social o grupo cultural o de idioma, etcétera. En el caso de lo que es la religión o pseudo religión, que lamentablemente existe en general en el mundo actual, en Occidente, pero también en otros lugares. Una especie de sincretismo, una mezcla de distintas prácticas que no tienen, en definitiva, mucho, mucho sentido ni tampoco mucho efecto real, más allá de que de hacer creer o apaciguar un poco esta especie de sed natural que tiene el ser humano. El ser humano, eso después lo podemos ver con más detenimiento, en su naturaleza innata tiene como una necesidad de adorar o de creer en una realidad, o en realidad intuye que existe una realidad, y lo que innatamente quiere es desear conocerlo, y ese querer conocer, comprender, esa especie de sed innata que tiene, es lo que lo lleva a adorar a distintos tipos de, vamos a decir, dioses, pero tener distintos tipos de creencias. Y hasta que no encuentra una conexión real con Dios, no puede de alguna forma saciar esa especie de inclinación natural que tiene en el corazón. Eh, pero bueno, no sé, hasta aquí la cuestión de los 3 años de difusión de forma privada, o vamos a decir a nivel familiar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien ha leído algo respecto a los libros sunitas que quiere de alguna forma eh, ver, conocer con más detenimiento? No sé si hay alguien por allí. Evidentemente no. No se escucho por ahí. Bueno, está bien. Eh, bueno, también el método que tiene de difusión que hizo el profeta del Islam es muy importante que para nosotros, para analizarlo, porque nos da también una pauta de cómo podemos dar a conocer nosotros también el Islam al resto de las personas. El profeta, por ejemplo, se dice que eh, al principio principalmente rezaba, por ejemplo, iban a la Cava, a los alrededores de la Cava, y rezaba él junto a su familia, a su mujer, al imam Ali, eh, y sí, cada tanto hacía algún que otra, si le preguntaban, hacía algún tipo de proclama o explicaba cuestiones del Corán y demás, pero en un principio, estando en una relación de tanta inferioridad numérica y demás, lo hacía más que todo uno a uno entre personas allegadas, personas que sabía que no iban a tener una reacción negativa. Pero una de las principales herramientas que utilizaba el profeta era justamente el Corán o la revelación. Les leía muchas de las aleyas del Corán, y se dice que cuando las recitaba tenía un efecto casi como transformador muy grande. Era como que los que lo escuchaban se veían eh, tremendamente atraídos y afectados por el Corán, al punto que alguna gente de Quraysh decía que en realidad era un hechicero que se estaba hechizando. Bastante, vamos a decir, hasta cómicos en cierto punto, porque es como que algunos de los enemigos de Quraysh le indicaban uno a otro que vayan a ver al profeta, pero que se tapen los oídos, y cuando fueron varias veces haciendo el intento, no podían resistir la tentación y se terminaban quedando escuchando la dulzura del Corán y la pureza del significado y demás, aunque después, bueno, lamentablemente, como tenían esta cuestión de este interés material tan grande
por lo que era todo lo que tenía que ver con sus pseudodioses, no podían salirse más allá de eso. Eh, pero la fuerza del Corán en un principio tenía como un poder justamente de atracción y de transformar los corazones de las personas muy grande. Eso incluso hoy día existe cuando eh, nosotros debemos siempre recordar un poco de escuchar el Corán, leer el Corán en la medida de nuestras posibilidades, y cuando mostremos a otras personas también tratar de dar a conocer el Corán en lo más profundo que podamos, no simplemente por ahí en una recitación, sino también lo que es una traducción, y no solo también la traducción, sino también incluso la belleza de la caligrafía y de lo que es los mismos interpretaciones que se pueden dar en la medida de lo posible, toda la medida en que uno puede ir conociendo. Es importante ir siempre, tratar de interiorizarse lo más posible con el Corán y ir conociéndolo, y en la medida que uno va conociendo, como les decía yo la otra vez, el Corán es un libro que nos habla constantemente. Entonces no hay que, de alguna forma, desperdiciar ese contacto que a veces logramos con el Corán. A veces, bueno, la mente nos puede jugarle truco y dice, no, estás loco, estás escuchando cosas, estás imaginando cosas. Puede pasar eso, que nuestra mente nos juega en contra a veces, pero no, debemos tratar de eh, reflexionar por lo menos acerca de, como les decía otra vez, cuando uno abre el Corán, lee alguna leya, o cuando escucha que alguien recita determinada leya, o le llama la atención algo respecto al Corán que escucha en algún lado, seguir ese impulso, por ejemplo, de investigar, de tratar de conocer, tiene enormes, las bendiciones no son solo para nosotros, sino también para la gente, para nuestras familias y para la gente también de nuestras comunidades y demás. El Corán, como les decía antes, es como es la revelación abierta y constante, y es una fuente de luz que está constantemente irradiando esa revelación y ese conocimiento y demás, y es por eso que también, eh, queriéndolo o no queriéndolo, muchas veces la gente, es que aun cuando uno le dicen o le expresan oposición, o son como muy contrarios a todo lo que tenga que ver, puede ser el Islam o puede ser directamente todo lo que tenga con la religión, de a poquito es como que va, eh, de alguna forma afectando los corazones de las personas, y haciéndose un lugarcito. Obviamente tiene que ser personas que no tengan tampoco eh, pecados muy grandes, o que no tengan tampoco, que tengan cierta preparación. Su corazón tiene que tener cierta preparación, pero bueno, por eso muchas veces la repetición es lo que hace que al final termina teniendo, termina teniendo el éxito, un éxito. A veces son años, como les decía a ustedes, y a veces, después de años de uno intentar, un día se da cuenta que esa persona, sola, en algún momento determinado, eh, se sintió atraído o afectado por el Corán, pero obviamente que mucho tiene que ver con los años en los que uno puede haber ido eh, eh, insistiendo y tratando de hacer que esa persona se interiorice lo más posible con el Corán. Pero bueno, de a poquito vamos llegando al fin de la clase de hoy, porque como le decía la hermana, hoy están las conferencias sobre el Imam Hussein. Eh, Lamento mucho que no podamos extender más la clase. Eh, Les repito, por favor traten de eh, ver la película y ir leyendo el libro, así cuando vengan a la clase las preguntas que les surgen los van a ir expresando. Y bueno, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en la próxima clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No queda mucho tiempo, pero tal vez una pregunta cortita. Si alguien tiene, podemos contestar, y si no, bueno, iremos al ciclo de conferencias sobre el nacimiento del Imam Hussein.
que dicho sea de paso, eh, una noche bendita para todos ustedes y que les traiga muchas bendiciones, si Dios quiere. ¿Hay alguien por allí con alguna pregunta? A ver el chat. Dice alguien, permiso. Ya vi la peli y leí el libro. Muy bien, bueno, alhamdulillah. Espero que si surgen preguntas o dudas o respecto a eso también estamos para servirlos, inshallah. Así que bueno, creo que vamos a tener que ir abandonando la clase por esta cuestión del ciclo de conferencias. En la próxima clase, inshallah, vamos a continuar, vamos a seguir avanzando hoy no avanzamos mucho, pero justamente por esta cuestión de que íbamos a cortar la clase, pero la vez que viene vamos a ir avanzando en los años de la revelación del profeta y de la misión profética y conocer un poquito más. Así que bueno, muchas gracias. Dios los bendiga a ustedes. Y bueno, hasta la próxima, si Dios quiere. Muchos Hasta saludos a luego, Che. todos. Salam aleikum.